Muy buenos días para todos amigos, ¿cómo están la mañana de hoy? Espero que estén todos muy bien. Día 14 de abril del 2025. Vamos a comenzar la mañana de hoy analizando nuestro activo principal Bitcoin. Así que bueno, vamos a comenzar el día de hoy después de un cierre semanal bastante interesante para Bitcoin. Vamos a comenzar aquí rápidamente con temporalidad de un día. Correcto, no soy bueno. Temporalidad de un día tengo esto, voy a borrar prácticamente todo esto que tengo aquí, después les explicaré el por qué tengo todos estos trazos aquí. Vengo a actualizar el análisis ahorita, pues no ha transcurrido en estos días nada nuevo, ¿sí? La proyección continúa igual, los acontecimientos continúan pasando, pero la acción del precio continúa mostrándonos cosas diferentes y muy interesantes. Así que bueno, vamos a comenzar. Tenemos a Bitcoin en temporalidad diaria en un precio de $85.050, ¿sí? Tenemos aquí como estamos golpeando contra la media de 200 y contra la media de 50. Aquí podemos ver por medias móviles y acción de precio que estamos prestes a tener lo que es un movimiento explosivo. Recuerden que cuando tenemos compresión de medias se viene un movimiento fuerte, sea al alza o a la baja. En mi opinión, el movimiento tiende a tener probabilidad de ir a buscar patamares de precio mucho más altos. Ya les voy a mostrar el por qué. Días atrás yo les comentaba que la mayor probabilidad es que el fondo mayoritario que tenemos en Bitcoin hayan sido los $76.000, ¿sí? $76.000 fondo mayoritario. Y hasta que el precio no pierda este fondo con velas semanales o con velas diarias, el precio, como les expliqué muchas veces cuando estábamos por acá, que no, que sí, que iba a haber más caídas, sí, podía haber más caídas, totalmente, les expliqué que el precio podía caer incluso de un mechazo, pero retroceder y no cerrar por debajo de los $76.000. Entonces, hasta que el precio no cierre por debajo de $76.000, esto aquí es el fondo mayoritario de Bitcoin hasta hoy, correcto, para que lo tengan en cuenta. Esto aquí sería el fondo mayoritario. La pérdida de este fondo con velas diarias o semanales pues anularía mi proyección de fondo, correcto. Entonces bueno, estamos ante una formación de un movimiento explosivo. Tenemos aquí algo bastante interesante que es una divergencia alcista en temporalidad diaria. Tenemos acción de precio en un mínimo más bajo que el anterior. Voy a colocar aquí en amarillo para que sea más claro. Y tenemos topos y fondos ascendentes por el RSI y también en el histograma, ¿sí? Lo que en mi opinión esto va a dar continuidad a un movimiento ascendente como lo estamos viendo en este exacto momento, $85.127 para Bitcoin. Bien, vamos a quitar esto de aquí y vamos a ver lo que es temporalidad de 4 horas. En temporalidad de 4 horas tenemos lo siguiente. Miren, ¿por qué yo les marqué estas flechas que ustedes vieron al inicio del video? Porque estaban marcadas. Porque en mi proyección, aparte de que llevo días insistiendo y diciendo que ya tocamos fondo en Bitcoin, probablemente, ¿sí? Recuerden que solamente será anulado con pérdida de los $76.000. De la misma manera que yo detecté el patrón de caída, ¿sí? Patrón de caída, patrón correctivo, se los voy a mostrar aquí. En mi comunidad gratuita está todo esto aquí. Ya lo van a ver ustedes aquí. No, creo que lo compartí aquí en la comunidad VIP. Les voy a mostrar aquí para que ustedes vean cuál fue mi proyección el mes de enero. Y ahí ustedes van a entender el porqué de la proyección que estoy haciendo en este exacto momento. Los últimos días, las últimas semanas, la verdad. Entonces, déjenme que por aquí está. Hablan bastante aquí en la comunidad, entonces bueno, se dificulta un poco encontrar los mensajes anteriores. Ya, lo encontré. Aquí está. Esto les compartía yo en el mes de enero, ¿sí? Cuando teníamos a Bitcoin arriba de los 100.000, les compartía el análisis de que Bitcoin estaba formando un posible doble techo o un patrón de bull trap, lo que efectivamente llevaría a Bitcoin a lo que sería llenar el gap del CME de los futuros por los $79.000 hasta los 76.000, donde efectivamente el precio cayó y tuvo una reacción, ¿correcto? Aquí les dejaba escrito todo eso.
después del primer topo marcado en los 108.000 hasta los 89.300 hay un topo semanal. El otro estaba por 110.000 que dejó mecha y tiró corrección, o sea, viene la corrección en desarrollo, que es esta corrección que ustedes venían aquí. Les decía que hacía falta un cierre semanal abajo de $93.700 para activar corrección semanal de 1 a 2 meses en caída, pero no caída fuerte, lateral caída, y efectivamente caímos hasta los $76.000. Bien, volviendo al gráfico, entonces tenemos lo siguiente. A mí me gusta trabajar estos gráficos en escalas invertidas, que lo mismo que ustedes vieron allá, en lo que les acabo de mostrar, que era prácticamente esto. Vamos a suponer que por aquí estaba el gap, ¿sí? Supongamos que aquí estaba el gap. Entonces, como ustedes pudieron ver ahí en la proyección, era un bull trap, ¿sí? Con pérdida de este mínimo anterior, desencadenó lo que fue esta caída a buscar llenar el gap. Ahora en este exacto momento les voy a invertir el gráfico, ¿sí? Voy a invertir el gráfico. Y ahora tenemos lo siguiente. Temporalidad de 4 horas, bien, perfecto. Aquí, ¿dónde está? Aquí tenemos lo siguiente. Podemos ver que tenemos topo, fondo, ¿sí? Tenemos un topo más alto que el topo anterior, pero tenemos una correctiva donde ya estoy teniendo una amenaza de un cruce de medias, donde tengo un Bitcoin aquí haciéndome un pivot de alta sobre la media de 200, patrón que solamente será activado en el momento que Bitcoin consolide y rompa el patamar de precio de $88.500, ¿sí? En el momento que Bitcoin me rompa este patamar de precio aquí que les estoy dejando marcados, correcto, con una vela de cuerpo entero o con cierres diarios o semanales por encima de 88.000, ahora lo voy a girar aquí para que lo vean mejor. Yo lo giro aquí, escala invertida, ya. Que Bitcoin me haga esto aquí, me cierre velas por encima de 88.600, 88.500, 88.700. Tengo albos para Bitcoin en los siguientes patamares de precio. Primeramente, esta zona de aquí, entre 90.000 a 90.700, entre $94.000, y por último la zona entre 100 y $104.000, ¿sí? Esto no va a llegar de hoy para mañana ya, ¿sí? Pero son mis objetivos caso Bitcoin me rompa y me confirme velas por encima de $88.700. ¿Por qué? Porque estoy teniendo el mismo patrón de bull trap que tenía aquí, solo que aquí ya no se llama bull trap, se llama bear trap. Bull trap es trampa alcista, bear trap es trampa bajista, ¿correcto? Entonces aquí podemos ver que tras el rompimiento de este patrón aquí me confirmaría lo que sería un bear trap, ¿sí? Con un movimiento aquí en el RSI bastante interesante. Y ya les mostré la divergencia que teníamos en temporalidad diaria. Bien, y ahora aquí, si achicamos un poco más el gráfico, tenemos algo bastante interesante, y es lo siguiente. Tenemos aquí en Bitcoin lo que sería una formación de un pivot de alta, que sería un impulso retroceso, ¿sí? Y aquí tenemos nuevamente la acción del precio aguantando sobre la media de 200, lo que sería un rompe y apoya. Aquí amago el rompimiento de la media, donde muchas personas shortaron aquí fueron liquidadas, aquí van a ser liquidadas, ¿sí? Y en el momento que el precio me rompa este soporte, me activa el pivot de alta, pudiendo llevar a Bitcoin, sí, por encima de los $88.000, $89.000, que sería la zona clave que yo estoy esperando para que me confirme el patrón de bear trap, ¿sí? Yo continúo muy alcista, la verdad. Como les he dicho muchas veces y les recomiendo a algunas personas con las que trabajo y con las que hablo diariamente, ignoren el ruido, ignoren noticias, porque mientras meten bombas y bombas y bombas de noticias, que aranceles, que esto por aquí, que una cosa y la otra, las instituciones siguen comprando, ¿sí?
las personas grandes que entienden lo que realmente puede estar llegando al mercado y lo que viene para el mercado, y que la Reserva Federal va a acabar salvando el mercado, ¿sí? Porque va a acabar salvando el mercado, saben lo que se viene. Entonces fóquense en acumular activos interesantes, Bitcoin, Ethereum, activos con buenas asimetrías. Ignoren las noticias, ignoren las noticias, eso ya lo hemos vivido muchísimas veces, ¿sí? Entonces, esperan, aquí estaban esperando que quitaran los aranceles, por aquí otra vez que los aranceles, aquí otra vez que los aranceles, aquí también van a estar esperando que los aranceles, aquí también van a estar esperando que quiten los aranceles, por aquí van a seguir esperando que quiten los aranceles. No funciona de esa manera. Entonces, para que lo tengan en cuenta, listo. Esta es mi proyección y mi visión para Bitcoin las próximas semanas. Aquí están los patamares de precio a los que el precio puede llegar, los que tengo proyectados, correcto. Entonces, bien, vamos a ver cómo viene el Nasdaq. El Nasdaq también les comentaba semanas anteriores que teníamos también lo que era el posible fondo formado, ¿sí? Exactamente, déjenme, ¿dónde está? El Nasdaq 100, creo que es este. No, ¿dónde está? Se me perdió el que yo estaba analizando. Creo que es este. Bueno, en fin, se me perdió. Yo les dejaba la semana anterior, la semana pasada, les había dejado este gráfico con un rectángulo por aquí, ¿sí? Donde efectivamente, fíjense, en el precio fue ahí a ese rectángulo a sacar los que se metieron apalancados en posiciones en largo tras este rompimiento, ¿sí? Entonces, miren acá como tenemos el retroceso y vamos recuperando nuevamente la media con un movimiento similar al de Bitcoin aquí, que el rompimiento del Nasdaq de este topo, los 19.242, puede formar lo que sería un pivot de alta, ¿sí? Un pivot de alta para el Nasdaq que podría llevarlo a patamares de precio por encima de los 20.000, ¿sí? Probablemente. Entonces recuerden que si el Nasdaq se beneficia, como tiene una cierta correlación con Bitcoin, pues Bitcoin también va a acabar subiendo. Y de momento el Nasdaq lo que viene haciendo acá está bastante interesante, también con una formación de fondo consolidado, ¿sí? En mi opinión no descarto, pero no veo cayendo más al Nasdaq de lo que ya cayó de aquí. O sea que en mi opinión también tenemos fondo mayoritario para lo que es el Nasdaq. Y esto les hablé de esto desde la semana pasada. Bien, vamos a ver el S&P 500. El Standard & Poor's, la misma cosa también. Standard & Poor's también haciendo lo mismo. ¿Sí? Bien, tenemos aquí el Standard & Poor's. Si rompemos esta resistencia que ustedes ven aquí, el Standard & Poor's también va a tener un impulso interesante y podría lo que sería anular este cruce de la muerte, que de momento Bitcoin no lo hizo y también dudo mucho que lo haga. No creo que Bitcoin vaya a hacer el cruce de la muerte. De hecho, la mayor probabilidad es que lo anule, ¿sí? La mayor probabilidad es que lo anule. Tenemos fuerza en diario, ¿sí? Tenemos dirección. Entonces, bueno, para que tengamos esto en cuenta, vamos a ver lo que son las dominancias. Dominancia de Bitcoin, BTC.D, dominancia de Bitcoin. Dominancia de Bitcoin tenemos aquí, como podemos ver cómo está acumulando aquí en esta zona del 63.59. Ojo, en la dominancia de Bitcoin yo tengo estas otras zonas aquí por la parte alta, donde probablemente la dominancia podría llegar, ¿sí? No estoy diciendo a ciencia cierta que va a llegar, pero podría llegar. Son zonas donde hay liquidez y probablemente podríamos ver un movimiento rápido a esas zonas como para terminar de liquidar algunos sobreapalancamientos en sentido short, en sentido long, perdón, que se vengan posicionando en estos momentos. Entonces sí podríamos tener un impulso ahí, como también podríamos ver que esto acabe viniéndose a la baja desde aquí, ¿sí? Tenemos divergencias por RSI, tenemos aquí un histograma con una divergencia terrible, bajista. En el momento que esto cruce la media, la dominancia de Bitcoin puede despencarse hacia abajo. Entonces, para tener esto en cuenta, recuerden que alt season, por si escuchan por ahí en las redes sociales, no se dejen llenar de FOMO, que si la dominancia cae, que ya estamos en alt season. No, alt season en el momento que la dominancia de Bitcoin pierda este mínimo de aquí, ¿sí? En el momento que la dominancia de Bitcoin pierda los 54%, debería ser algo así, que el precio caiga. Obviamente no va a caer así en línea recta, pero solamente para explicarles que el precio haga un pullback,
lo que sería un pivo bajista, y continúe cayendo y posteriormente pierda el 50%. Ahí estamos en alt season. Si esto cae desde aquí hasta aquí, no es alt season. Las altcoins pueden subir, pueden tener un crecimiento, sí, pero no es alt season. No se dejen meter eso en la cabeza porque no es alt season. Quien sabe cuándo se starta un alt season sabe que la altcoin season solamente comienza cuando Bitcoin pierde, la dominancia de Bitcoin pierde su mínimo anterior en temporalidad diaria, con pivote y vela confirmada y abajo del 50%. ¿Listo? Para que no se dejen meter cuentos en la cabeza que altcoin season, no. Altcoin season cuando rompa esto, ¿sí? Hasta entonces no. Ahora vamos a ver lo que es la dominancia del USDT. Dominancia del USDT. Bien, también teniendo un retroceso desde una de las últimas zonas que teníamos marcadas. Creo que esa zona es una zona interesante, una zona importante de retroceso de Fibonacci. Claro está, miren aquí ustedes lo pueden ver. Zona de rechazo. Aquí tenemos la principal barrera en la que se va a encontrar la dominancia del USDT, que es la media de 50, ¿sí? El 5,28% en temporalidad diaria. Y en temporalidades menores ya podemos ver cómo tenemos una secuencia. Aquí tenemos un doble techo de manual y tenemos una secuencia de fondos y topos descendentes, lo que claramente es un patrón bajista. Ya venimos trabajando por debajo de la media de 50, entonces esperaría un posible rompimiento hasta media de 200 y un cruce de medias que desencadene una caída en la dominancia del USDT y un aumento de precio en Bitcoin. Listo, vamos a analizar el total 2. Son las principales 130 monedas del top, incluyendo Ethereum. El total 2 tenemos un patrón aquí bastante interesante. Yo les había dejado aquí este gráfico con esta zona de posible reversión para el total 2. El total 2 retrocedió como desde el 86, 84, 83% de las retracciones de Fibonacci aproximadamente. Esperaría un retesteo aquí a la media de 200, la zona de 1 trillón. ¿Sí? El aumento a $1 trillón va a causar un aumento en altcoins, pero no se enfomen. No se enfomen porque recuerden que la media de 200, y ustedes lo pueden ver aquí, la media de 200 es muy buena, tanto aguantando caídas como aguantando subidas. Miren aquí, 1, 2, ¿será esta la tercera? No lo sabemos, pero entonces por eso tenemos que tener cuidado a la hora de que el precio llegue aquí, porque podríamos tener un rechazo, como también podríamos tener el rompimiento que estamos esperando, ¿sí? Con una caída de la dominancia de Bitcoin y tener un ascenso creciente que nos llevaría a valorizaciones para las altcoins, ¿sí? Aquí también tengo esta línea marcada que, aparte de ser un punto interesante de Fibo, para que ustedes vean cómo el Fibonacci nos va mostrando también zonas importantes, que si esta acción del precio rompe la zona de 1.09 trillones, entraríamos en un cambio de tendencia en temporalidad de 4 horas y en temporalidad diaria, lo que nos daría un aumento significativo de los precios en las altcoins. Correcto. Entonces, bueno amigos, eso era lo que tenía aquí visto para mostrarles, tanto en Bitcoin como en las altcoins. Dominancia de BTC y dominancia de Ethereum, de dominancia del USDT y dominancia de Bitcoin. Ahora que digo Ethereum, vamos a ver aquí Ethereum. Vamos a ver aquí rápidamente Ethereum. Ethereum también viene haciéndolo bien. Ethereum también ha sido una de las criptomonedas que más ha sufrido en todos estos días, pero ojo que se viene una actualización bastante interesante para Ethereum. En temporalidad diaria el peligro para Ethereum aún no ha finalizado, ¿sí? De hecho continúa con un leve peligro Ethereum aquí, pues está trabajando por debajo de un cruce de la muerte, lo que es bastante peligroso, ¿sí? Saliendo desde una sobreventa en temporalidad diaria. Tenemos aquí unas divergencias en el histograma. Esperemos a ver cómo va reaccionando Ethereum al precio las próximas semanas. Ya estamos cerca de marcar fondo semanal en Ethereum, ¿sí? Un fondo semanal que, en mi opinión, si supongamos el fondo fuese aquí, podríamos tener unas proyecciones aquí para Ethereum en temporalidad semanal, si ese fuera el fondo, donde el primer algo serían los $4.600, el segundo algo, que esto es el más interesante, que es donde el precio más fácil acostumbra a llegar, que es el 1.618, los 6.675 y 9.951, ¿sí? Entonces esos serían los algos para Ethereum si este fuera su fondo semanal. De momento la vela anterior de Ethereum, la vela de la semana que finalizó, es bastante interesante. Me gusta cuando el precio cierra con ese tipo de velas. Entonces, bueno,
Es cuestión de irle dando seguimiento, no llenarnos de FOMO y esperar a los movimientos que continúe haciendo BTC durante el día. Estamos a poco de abrir lo que sería Wall Street, y recuerden que el precio acostumbra a moverse bastante cuando tenemos la apertura de esa sección. Aquí en gráfico semanal, solamente para finalizar aquí, les quería mostrar lo que es una vela o una barra de ignición, que es lo que tenemos aquí. Tenemos una vela de ignición donde claramente podemos ver cómo la vela nos cierra por encima, de estas velas anteriores, y tenemos de momento una apertura alcista. Entonces ya saben que si tenemos cierres semanales por encima de 86.200, 86.500, como yo les comentaba al inicio del video, ténganlo por seguro que el precio va a comenzar a empujar para arriba, y las personas que no compraron aquí, que por los aranceles, que no compraron aquí, ni aquí, ni aquí, van a estar todas comprando por aquí o preguntando en $100.000 si aún es tiempo de comprar. Entonces, bueno amigos, espero que les haya quedado bastante claro mi visión sobre el mercado, lo que tenemos en este momento y el día de hoy para Bitcoin. Entonces, bueno muchachos, espero que estén todos muy bien. Hasta luego. Denle like al video por favor, si lo pueden compartir con sus amigos, familiares, personas que les interesen estos temas sobre cripto, me ayudan bastante. Espero que les haya gustado. Hasta luego.